El último golpe que recibí en la vida no fue en el ring. No me rompió ninguna costilla, no me dejó sin aire, ni me hizo ver estrellas. ¿Sabes? Después de toda una vida recibiendo puñetazos, llaves de brazo, siendo lanzado de un lado a otro de aquella lona, uno cree que sabe lo que es el dolor, pero el dolor de verdad, ese que te parte el alma por dentro, no hace ruido. Llegó por teléfono, en una tarde fría, en la habitación de un hospital con olor a desinfectante. Yo estaba sentado al borde de la cama, con esa bata delgada que no calienta nada, esperando que mi hijo viniera a buscarme después de la cirugía de cadera. Y su voz llegó desde el otro lado, animada, llena de vida, con una música electrónica a todo volumen en el fondo. «Papá, ¿puedes tomar un Uber, por favor? Te mando el dinero después». En ese instante, el silencio de la habitación se volvió más pesado que cualquier adversario que haya enfrentado. Yo, Ramiro, el silencioso, que una vez fui cargado en hombros por una multitud en la Arena México, estaba allí siendo empujado en una silla de ruedas por un enfermero joven, con un rostro que nunca había visto. Hablaba de cosas sin importancia, del tráfico, del tiempo, y yo solo podía pensar en el ruido de la fiesta al otro lado de la línea, el ruido de la vida de mi hijo, una vida en la que yo ya no cabía. La puerta del coche de la aplicación se cerró, y por primera vez en muchos años, no supe cómo ocultar el dolor que sentía, no el de la cadera, sino el de ser un hombre invisible para el único de mi sangre. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde dónde estás viendo? Mi nombre es Ramiro. Hoy tengo 79 años, pero una parte de mí se detuvo en el tiempo, allá en los años 70, bajo las luces cálidas de la Arena México. La gente me conocía por otro nombre, el Silencioso. Recibí ese apodo no por ser mudo, sino porque me hice una promesa a mí mismo. El dolor, ya fuera de un golpe o de la vida, debía ser soportado en silencio. Un gemido en el ring era una confesión de debilidad, y aprendí a tragarme el sonido de mi propio quiebre. Hoy, en este modesto apartamento en la colonia Doctores, el silencio es diferente. Ya no es una elección, es una compañía. El único sonido es el del crujido del piso de madera y el zumbido del viejo refrigerador, que parece suspirar conmigo. Yo no era un luchador de espectáculo, de esos que saltan y hacen gracias. Yo era técnico. Cada movimiento era calculado, cada golpe tenía un propósito. La lucha libre para mí nunca fue un show, fue un oficio, un trabajo duro, honesto y brutal. Todavía siento el olor de ese lugar, una mezcla de sudor, polvo y linimento que se pegaba a la piel. Sentía el peso de la máscara en el rostro, el calor sofocante allí dentro, y oía el rugido de la multitud como si fuera el sonido del mar. Gritaban mi nombre, pero no sabían nada sobre el hombre detrás de la tela. No veían las cicatrices, los huesos que crujían, el cansancio que pesaba más que cualquier adversario. Mi cuerpo hoy es un mapa de todas las batallas que libré por ellos. Nací y crecí aquí, en la colonia Doctores, un barrio que todavía respira el polvo y el sudor de la lucha libre. Aquí aprendí temprano que el honor de un hombre no está en lo que le grita al mundo, sino en lo que soporta en silencio. Mi padre era albañil, sus manos eran gruesas como el cuero, y me enseñó el valor del trabajo callado. Él decía que las paredes que levantaba hablaban más de él que su propia boca. Por eso mi código de honor siempre fue simple, casi una oración que me repetía a mí mismo antes de cada lucha. El dolor se soporta en silencio, la dignidad no se negocia. Es un lema simple, pero que me ha mantenido de pie hasta hoy. Antes de esta caída mi vida tenía un ritmo lento, de viejo. Me despertaba con el sol, incluso antes de que comenzaran los ruidos de la ciudad. Hacía mi café, fuerte y amargo, como le gustaba a mi Sofía. El olor llenaba la casa y por un instante casi podía oír sus pasos en la cocina. Cuidaba de mis plantas, leía el periódico, me sentaba en el balcón para ver el movimiento. No era una vida de gloria, pero era mi vida. Una vida construida con el sudor que derramé en ese ring. Cada silla, cada plato, cada ladrillo de esta casa fue comprado con un poco de mi fuerza, con un pedazo de mi cuerpo que dejé atrás a cambio de un futuro para mi familia. La gente cree que la máscara ocultaba mi rostro,
pero la verdad es que protegía mi alma. Detrás de ese personaje que no sentía dolor, había un hombre aterrorizado de no poder ganar, de no tener dinero para pagar las cuentas, de fallarle a mi esposa y principalmente a mi hijo. El silencio era mi armadura. Era la forma que encontré para ser el héroe que ellos necesitaban que fuera. Recibía golpes en silencio para que en casa ellos pudieran tener paz, pudieran tener una vida con sonido, con risas, con todo aquello a lo que yo renunciaba. Cuando subía al escenario iluminado, yo era el silencioso para que la vida de ellos pudiera ser ruidosa y feliz. Mi Sofía, ella no era solo mi esposa, era mi esquina en la lucha de la vida. El mundo me veía como un hombre duro, casi una estatua de piedra que no sentía nada. Pero Sofía, ella conocía cada grieta en esa estatua. Ella era, como le gustaba decir, la manager de mi alma. Sus manos no eran delicadas, eran manos de quien trabaja, de quien cuida. Eran las mismas manos que cosían los desgarros de mi máscara y que, horas después, limpiaban los cortes de mi rostro con una suavidad que ningún médico en el mundo podría tener. El rugido de miles de personas en la arena nunca me dio la fuerza que la mirada silenciosa de Sofía me daba antes de salir de casa. Ella era mi centro, mi suelo. Después de cada lucha, lo primero que quería era llegar a casa. Entraba sin hacer ruido, el cuerpo molido, el alma pesada, y ella siempre estaba allí, esperándome en la penumbra de la sala, con un recipiente de agua tibia y un olor a hierbas que calmaba hasta los huesos. Nunca preguntaba si gané o perdí. La única pregunta era, ¿te duele mucho, mi viejo? Cuidaba mis heridas con un esmero sagrado, sus dedos pasando por mi rostro hinchado, limpiando la sangre seca. Era un ritual nuestro. Allí, en el silencio de nuestra casa, dejaba de ser el silencioso y podía ser solo Ramiro, un hombre cansado, cuidado por la única persona que veía más allá del personaje que el mundo aplaudía. Y entonces llegó Javier. El nacimiento de nuestro niño cambió el color de todo. De repente, cada golpe que recibía en el ring tenía un propósito mayor. Ya no se trataba de mí, de la victoria o del dinero del premio. Se trataba de él. Era para comprar sus zapatos, los libros de la escuela, para asegurar que sus manos nunca se volvieran callosas y rotas como las mías. Recuerdo sostenerlo por primera vez, ese cuerpecito tan frágil en mis brazos fuertes y heridos. En ese momento, juré que él tendría todo lo que yo no tuve. Usaría la cabeza, el talento, cualquier cosa, menos el cuerpo. Su cuerpo no sería un mapa de cicatrices como el mío. Este apartamento donde vivo hoy, lo construí, no con mis propias manos, sino con los pedazos de mi cuerpo. Recuerdo decirle a Sofía, mi amor, esta pared de la sala fue la lucha contra el verdugo allá en Guadalajara. El piso de la cocina. Fue esa batalla de Monterrey que casi me deja lisiado. En mis días libres venía a ayudar a los albañiles. Incluso con el cuerpo todo adolorido, quería sentir que estaba literalmente levantando un techo para mi familia. Sofía aparecía al final de la tarde con un jugo frío. Su sonrisa era el único trofeo que realmente me importaba ganar. Esta casa no está hecha de ladrillos, está hecha de sacrificio. Protegimos a Javier de aquel mundo. Él nunca me vio luchar en vivo. Fue una decisión que tomamos Sofía y yo. Su mundo sería el de la escuela, la música, los amigos. Su padre era un héroe que salía en 1900 en las revistas, no un hombre que llegaba a casa escupiendo sangre. Escondíamos la parte fea de mi profesión. Yo decía que los moretones eran de un entrenamiento más fuerte, que el cansancio era normal. Creo que, en nuestro deseo de darle una vida perfecta, le impedimos entender el precio real de las cosas. Creció viendo la comodidad aparecer en casa como por arte de magia, sin tener que mirar nunca al mago y ver lo exhausto que estaba en realidad. Sofía lo guardaba todo, no en fotografías, sino en palabras. Tenía un diario, un cuaderno de tapa dura donde escribía. Yo pensaba que anotaba cosas del día a día, recetas, cuentas. Solo después de que se fue, lo leí. Ella no escribía sobre mis victorias. Escribía sobre el miedo, sobre las noches que pasaba en vela, rezando, esperando el ruido de mi llave en la puerta.
Describía el sonido de mi respiración agitada cuando finalmente llegaba, la forma en que intentaba ocultar el dolor. Sentía orgullo de mi trabajo, pero vivía aterrorizada con las cuenta que éste cobraría algún día. Ese diario guarda la verdad detrás del espectáculo. Nuestro mayor proyecto siempre fue la educación de Javier. Era inteligente, rápido, lo vimos desde temprano, y pusimos todo lo que teníamos en eso. Recuerdo una vez que tuve que vender una máscara que tenía un valor sentimental enorme para mí, una que usé en una lucha importante. Lo hice para pagar la mensualidad de una escuela mejor para él. No lo pensé 2 veces. Faltaba a fiestas familiares, a cumpleaños, porque tenía que viajar para luchar en otra ciudad. Cada ausencia mía era un ladrillo en el camino que estábamos construyendo para su futuro. Un futuro donde él sería libre, donde no dependería de la fuerza bruta para sobrevivir. El final de mi carrera no tuvo gloria. No tuvo una lucha de despedida con la casa llena. Fue en un vestuario frío, con un médico diciéndome que si continuaba, corría el riesgo de acabar en una silla de ruedas para siempre. Mi cuerpo simplemente se rindió, y el silencio que siguió fue ensordecedor. De repente, yo era solo Ramiro, un hombre de mediana edad, con dolores crónicos, sin los aplausos, sin la máscara. Javier ya era un muchacho, lleno de sueños con tecnología, con un mundo digital que yo apenas entendía. La distancia entre nosotros comenzó a crecer ahí. Yo venía de un mundo analógico, de dolor real. Él ya vivía en un mundo de apariencias, de dolor actuado. Y entonces Sofía se fue. La enfermedad se la llevó lentamente, y esa fue la única lucha que no pude ganar por ella. Cuidarla en esos últimos meses, eso exigió más fuerza de mí que cualquier campeonato. Cuando ella partió, el alma de la casa partió con ella. El silencio que antes era mi armadura, se convirtió en mi prisión. El olor del café por la mañana ya no era el mismo. La comida no tenía el mismo sabor. Todo se convirtió en un recuerdo. Y me vi solo, un viejo en un apartamento lleno de fantasmas, el fantasma del luchador que fui y el fantasma de la mujer que fue todo para mí. Sin Sofía, el puente que me unía a Javier se derrumbó. Ella era nuestra traductora. Ella entendía mi silencio y me traducía las novedades del mundo de él. Sus visitas se volvieron más rápidas, más espaciadas. Se sentaba aquí en el sofá, pero sus ojos estaban siempre en la pantalla de ese celular. Hablaba de viralizar, contenido, engagement, palabras que, para mí, no tenían olor, ni peso, ni verdad. Me miraba con una especie de cariño distante, como quien mira una pieza de museo. Él amaba la historia de El Silencioso, el mito, pero Ramiro, el padre viejo y cansado que necesitaba ayuda para salir de un hospital, ese parecía no tener ya lugar en su vida. Todo comenzó de una manera estúpida, como suelen comenzar las grandes tragedias de la vida. Estaba en la cocina tratando de alcanzar una taza en lo alto del armario. El suelo que acababa de limpiar estaba un poco húmedo. Un paso en falso, un tonto desequilibrio, y mi cuerpo se fue al suelo. No fue una caída espectacular, fue una caída lenta, de viejo. Pero el chasquido que oí venir de mi cadera, ese sonido lo conocía. Era el sonido de un hueso rompiéndose, el sonido de mi pasado como luchador viniendo a cobrar la cuenta final. El dolor que vino después fue inmenso, pero lo que más dolió fue la humillación. Yo que aguanté a hombres gigantes lanzándome contra las cuerdas, derrotado por un charco de agua en mi propia cocina. El hospital fue una neblina de luces blancas, olores fuertes y voces que hablaban de mí como si no estuviera allí. Lesión antigua, desgaste, cirugía de emergencia, palabras frías, técnicas. Me pusieron una prótesis de metal en la cadera. Me convertí en un hombre remendado, mitad hueso, mitad hierro. Durante todo el proceso, el dolor, el miedo a la anestesia, la incertidumbre, me aferré a un único pensamiento para no derrumbarme. Javier. Imaginaba a mi hijo allí cuando despertara. Imaginaba que me ayudaría a dar los primeros pasos, que me contaría las novedades. Él sería mi fuerza. La cirugía fue un éxito, dijeron los médicos, pero la verdadera recuperación, yo creía, comenzaría el día en que mi hijo viniera a buscarme. Y ese día llegó.
Una mañana de sol tímido entrando por la ventana de la habitación, la enfermera me ayudó a ponerme mi ropa, que parecía holgada y extraña en mi cuerpo más delgado. Arreglé mi pequeña bolsa con las pocas cosas que había llevado y me senté al borde de la cama, esperando. Cada paso en el pasillo hacía que mi corazón se acelerara. Miraba el reloj en la pared, los minutos arrastrándose con una lentitud cruel. Debe haber encontrado tráfico, me decía a mí mismo. La Ciudad de México es un caos. Creé 1000 excusas para ese retraso, aferrándome a cada una de ellas como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. La esperanza es algo terco. Entonces sonó el teléfono. El alivio que sentí fue como un vaso de agua en el desierto. Contesté con la voz ya entrecortada. ¿Hijo? Pero lo que vino del otro lado no fue la voz preocupada que esperaba. Fue una ola de sonido, una música electrónica pulsante, un ruido de multitud en fiesta. Su voz era eufórica, casi gritando para ser escuchada por encima del bullicio. Hablaba de un pase de backstage, de una oportunidad increíble, de un festival de música. Sus palabras parecían venir de un universo paralelo, un lugar de alegría y celebración que no tenía ninguna conexión con la silenciosa habitación de hospital donde su padre lo esperaba. Y en medio de esa confusión, Sonora, dijo las palabras que me noquearon. Papá, conseguí un pase de backstage para el festival. Es surreal. ¿Puedes tomar un Uber, por favor? Te envío el dinero después. Esto va a reventar mis redes. Cada palabra fue un golpe. Toma un Uber, como si estuviera pidiendo un favor trivial. Te envío el dinero, como si nuestra relación fuera una transacción comercial. Y la justificación final, la que destrozó lo que quedaba de mi corazón. Esto va a reventar mis redes, mi sufrimiento, mi recuperación, mi soledad. Nada de eso importaba. Yo era apenas un obstáculo logístico en el camino de su éxito digital. No respondí, no maldije, no me quejé, no lloré. Fiel a mi apodo, me tragué el sonido de mi propia desilusión. Solo apreté el botón y el ruido de la fiesta fue reemplazado por el zumbido de la lámpara fluorescente sobre mi cabeza. El silencio volvió, pero ahora era cortante. La enfermera entró en la habitación, sonriendo. ¿Todo bien, don Ramiro? ¿Podemos irnos? Su hijo ya ¿está esperando abajo? No pude mirarla a los ojos. Solo asentí con la cabeza, una mentira silenciosa para proteger el último jirón de dignidad que me quedaba. No podía admitirle a una extraña que mi único hijo me había cambiado por un concierto. El camino desde la habitación hasta la salida del hospital fue la caminata más larga de mi vida. Yo, en la silla de ruedas, siendo empujado. Yo, que había cruzado arenas abarrotadas sintiendo el suelo temblar, ahora no sentía nada. Era un objeto, un paquete siendo llevado para su entrega. Pasamos junto a otras familias. Vi a una hija arreglando el abrigo de su padre anciano, a un hijo cargando las maletas de su madre, escenas de cuidado, de afecto, y yo allí, un espectador de la vida de los otros, con un vacío en el pecho que la cirugía no podía reparar. El legendario El Silencioso, empujado por una desconocida, abandonado a plena luz del día. La ironía era brutal. En la puerta del hospital, la enfermera me ayudó a entrar en el coche de la aplicación. Un coche común con olor a producto de limpieza barato. El conductor apenas me miró, solo confirmó la dirección en el celular y arrancó. A través del cristal, la ciudad pasaba, vibrante, ruidosa, llena de gente yendo y viniendo. Era mi ciudad, pero en ese momento me sentí un extranjero en ella. El mundo seguía girando, lleno de música y de vida, exactamente como en la fiesta donde estaba mi hijo. Y yo era solo un viejo, sentado en el asiento trasero, atravesando las calles como un fantasma, invisible para todos. Ese golpe no fue como los otros. Los golpes del ring son rápidos, el dolor es agudo, pero pasa. No. Este fue un golpe lento, que no alcanzó el hueso, sino los cimientos de todo lo que construí. Fue la terrible percepción de que todo el sacrificio, todas las noches mal dormidas, toda la sangre derramada para que mi hijo tuviera una vida diferente, quizás había sido en vano. Lo protegí de un mundo de violencia física, pero no pude protegerlo de la frialdad, de un mundo donde el amor se mide en likes
y la lealtad se cambia por una buena historia para publicar. Ese viaje en Uber fue mi lucha final. Y perdí. El coche de la aplicación se fue, y el sonido del motor desapareciendo en la calle dejó un silencio pesado en el aire. Me quedé allí parado en la acera, sosteniendo la andadera de metal que el hospital me había dado. La llave de casa en mi mano parecía pesar 1 tonelada. Cada paso, desde la acera hasta la puerta, fue una pequeña batalla contra el dolor agudo en mi cadera y el peso en mi corazón. Cuando la llave finalmente giró en la cerradura, el sonido resonó en el apartamento vacío. Empujé la puerta y entré. El aire estaba estancado, con el olor de un lugar que ha estado cerrado por muchos días. Era el olor de mi propia soledad esperándome en casa. Dejé mi bolsa en el suelo y me apoyé en la andadera. El apartamento estaba exactamente como lo dejé. La taza de café que estaba usando antes de la caída todavía estaba en el fregadero. Un polvo fino cubría los muebles. Nada había cambiado aquí dentro, pero yo sí. El hombre que salió de este apartamento para una emergencia no era el mismo que estaba regresando. No sentía rabia. La rabia es ruidosa, es caliente. Lo que sentía era una frialdad, una claridad terrible. Durante ese silencioso viaje en coche, una decisión se formó dentro de mí, sin palabras, solo con la certeza de quien sabe lo que debe hacerse. Mis ojos fueron directamente a la pared de la sala. Mi pequeño muro de la fama. Allí estaba la única foto enmarcada de mi carrera que me importaba exhibir. Una imagen grande, en blanco y negro, de mí, de el silencioso. En la cima de mi fuerza, en medio de un salto, el cuerpo en perfecta armonía, los músculos tensos. La multitud al fondo era solo un borrón. El foco era la imagen de un héroe que mi hijo decía admirar, un héroe que él dejó atrás por un concierto. La caminata desde la puerta hasta esa pared fue lenta, cada paso un recordatorio de mi cuerpo, frágil de ahora, en contraste con el cuerpo poderoso de la fotografía. Me detuve frente a la foto. El cristal reflejaba mi rostro de ahora, envejecido, cansado, superpuesto a la imagen del joven invencible. Miré los agujeros de la máscara, tratando de encontrar mis propios ojos allí dentro. ¿Qué pensaría de mí hoy ese hombre de la foto? Él, que soportó tanto dolor para construir un futuro. ¿Qué diría sobre ese futuro que ha llegado de una forma tan vacía? Ese luchador en el cuadro ya no era, sé yo. Él era una leyenda, un personaje, y su mayor legado, su propio hijo, ahora lo veía solo como contenido vintage. Una buena historia para contar, un producto para ser explotado. Ese hombre en la pared merecía más. Su sacrificio merecía más. No se trataba de borrar mi pasado. Mi pasado está grabado en mis huesos, en mis cicatrices, en la forma en que camino. Nadie puede quitarme eso. Se trataba de retomar el control de mi narrativa. Mi vida, mi dolor, mis victorias silenciosas no son un espectáculo para ser consumido y desechado por una generación que no entiende el valor de lo que no se puede ver, de lo que no se puede publicar. Mi historia no está en venta. Mi dignidad no tiene precio. Y la imagen de ese héroe ya no quedaría expuesta a ojos que ya no eran dignos de verla. Ignorando la punzada de dolor en la cadera, estiré el brazo y con ambas manos levanté el pesado cuadro. El clavo en la pared soltó un quejido de protesta. Sostuve la foto por un instante. Su peso en mis manos era el peso de mi juventud, de mi fuerza, de mis sueños. En la pared quedó una marca, un rectángulo de pintura más clara, un fantasma de lo que estuvo allí durante 30 años. La ausencia de la foto hablaba más fuerte que su presencia. El espacio vacío parecía correcto, como si una herida hubiera sido finalmente limpiada. Era un vacío de paz, no de pérdida. No rompí el cristal, ni rasgué la foto. La violencia nunca fue mi estilo, ni en el ring, ni en la vida. Llevé el cuadro hasta el Ancient Twist, viejo sillón de Sofía, y con un cuidado casi ceremonial, giré la imagen hacia abajo, apoyando el cristal en la tela gastada. El héroe volador ahora miraba hacia la oscuridad, hacia los recuerdos de la única persona que realmente lo comprendió. Fue un entierro simbólico. No estaba matando a el silencioso, lo estaba protegiendo, lo estaba sacando del escenario, de los reflectores,
y guardándolo en un lugar seguro, lejos de la superficialidad del mundo de hoy. La última parte de mi viaje fue hasta mi habitación. Abrí la puerta del armario y el olor a cedro y a tiempo vino a mi encuentro. Al fondo, detrás de mis pocos abrigos y de algunas cajas con pertenencias de Sofía, había un espacio. Con esfuerzo, deslicé el cuadro hacia adentro, colocándolo con la cara vuelta hacia la madera oscura y fría del fondo del armario. Listo. Ahora estaba a salvo. Escondido, pero entero. Guardado, no desechado. Ya no era un objeto de decoración en mi casa. Volvió a ser lo que siempre fue. Un secreto mío. Cerré la puerta del armario y el clic del cerrojo sonó definitivo. Regresé a la sala, preparé un té y me senté en mi sillón, frente al rectángulo pálido en la pared. El ambiente parecía más ligero. No era un hombre derrotado. Era un hombre que acababa de tomar las riendas de su propia historia. Decreté en el silencio de mi apartamento que mi vida no era un producto. Mi legado no sería monetizado. A partir de ese momento, el silencio en mi casa tenía un nuevo significado. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la soberanía. Los primeros días después de guardar la fotografía fueron los más silenciosos de todos. Me movía por el apartamento como un fantasma, el rectángulo claro en la pared sirviendo como un recordatorio constante de mi decisión. El dolor en la cadera disminuía lentamente, pero había una rigidez en el alma que no cedía. El médico dijo que necesitaba caminar, hacer que la sangre circulara. Entonces, un día, tomé la andadera y salí, sin rumbo, solo, con la necesidad de sentir el sol en el rostro y escuchar otros ruidos que no fueran los de mi propia cabeza. Mis pies, por pura costumbre, me llevaron por las viejas calles de la colonia Doctores, un camino que mi memoria conocía mejor que yo. Fue así como me detuve frente a un gimnasio de barrio, un lugar simple, con la pintura ya descascarada, de donde escapaba un sonido que reconocí de inmediato. El golpe sordo de los guantes en un saco de boxeo, el silbido de las cuerdas de saltar cortando el aire, los gritos de esfuerzo. Y entonces llegó el olor, esa mezcla inconfundible de sudor, cuero viejo y linimento. Un olor que para muchos sería desagradable, pero que para mí era el perfume de mi juventud, de mi trabajo, de mi vida. Me quedé parado en la acera por un largo tiempo, solo respirando ese aire, sintiendo que algo dentro de mí, que creía muerto, comenzaba a despertar. Con el corazón latiendo un poco más fuerte, empujé la puerta de metal y entré. El lugar era exactamente como lo imaginaba, un salón amplio, con un ring en el centro y equipos gastados por el uso. Jóvenes llenos de energía se movían con una furia controlada. Sentí todas las miradas sobre mí por un instante. Un viejo frágil, apoyado en una andadera, en medio de un templo de fuerza. Nadie dijo nada. Encontré un banco de madera en un rincón, lejos de todo, y me senté. No quería estorbar, no quería conversar. Solo quería estar allí, ser un espectador silencioso, sentir esa energía pulsante contagiarme y recordarme que mi cuerpo ya había sido capaz de aquellas proezas. Volví al día siguiente, y al otro. Me convertí en parte del mobiliario del lugar. Los muchachos se acostumbraron a mi presencia silenciosa en el rincón, hasta que un día, el dueño del gimnasio, un hombre fuerte de unos 50 años, se acercó con 2 vasos de café en la mano. Me ofreció uno y se sentó a mi lado. Permanecimos en silencio por un tiempo, hasta que carraspeó y dijo, con la voz llena de un respeto que no recibía, desde hacía mucho tiempo: «Disculpe, señor, perdone mi atrevimiento, pero usted es el silencioso, ¿verdad?» La forma en que dijo mi nombre de guerra, casi como una plegaria, me golpeó de lleno. Confirmé con un movimiento de cabeza. El hombre, que se llamaba Héctor, esbozó una amplia sonrisa. Contó que su padre lo llevaba a verme luchar en la Arena México cuando era solo un niño. No me pidió una foto, no habló de redes sociales, no me trató como una reliquia. Me trató como a un maestro. Dijo que mi presencia allí era un honor, que traía una dignidad a ese lugar simple. Ese gesto de pura admiración de un hombre que veía mi valor real fue como un bálsamo para mis heridas. Comencé a frecuentar el gimnasio todos los días y poco a poco mi voz fue regresando.
Mis ojos de luchador pronto se enfocaron en un muchacho, un joven llamado Leo. Tenía un talento en bruto, una agilidad que no veía en años. Era elástico, rápido, valiente, pero era imprudente. Luchaba con el ego, no con la cabeza. Siempre quería el golpe más espectacular, el salto más peligroso. Veía en él el camino hacia una carrera corta y una vida larga de dolores. Me recordaba a todos los adversarios que vencí, no por ser más fuerte, sino por ser más inteligente. Veía su futuro, un cuerpo roto antes de los 30 años, si nadie le enseñaba a luchar la lucha de verdad. Una tarde, después de que Leo intentara un movimiento acrobático y cayera mal, cojeando por la lona, me acerqué a él por primera vez. Me miró con la desconfianza de un animal salvaje. No hablé del golpe equivocado. Solo señalé con mi dedo torcido su pecho y dije con voz baja: «El ring nos enseña a golpear, pero es la vida la que nos enseña a recibir los golpes». Y luego señalé mi propia cabeza. «La fuerza bruta se acaba. Lo que queda es lo que aprendes aquí. Respeto por tu cuerpo, respeto por tu adversario. Eso es lo que te mantiene de pie cuando las luces se apagan». Nunca más subí a un ring. Mi lugar era el banco de madera en el cintos rincón. Pero desde allí me convertí en el entrenador de Leo. No de sus músculos, sino de su alma. Le enseñé a respirar, a tener paciencia, a ver la lucha 3 movimientos por delante. Le enseñé a caer, a aceptar que a veces un paso atrás es la única forma de evitar el knockout. No enseñaba golpes, enseñaba disciplina. Compartía las lecciones que aprendí en el silencio del dolor, lecciones que no están en ningún manual de lucha. Me convertí, como a Héctor le gustaba decir, en el entrenador de almas de ese gimnasio. Poco a poco ese lugar se convirtió en mi nuevo hogar. El sonido rítmico de los entrenamientos se volvió la banda sonora de mis días. Los otros jóvenes luchadores comenzaron a acercarse, a pedir consejos, a escuchar mis historias. No querían la leyenda para vender, querían la sabiduría del viejo Ramiro para vivir. Allí, rodeado de sudor, sueños y respeto, encontré un nuevo propósito. Descubrí que mi valor no estaba en la foto colgada en la pared, sino en la experiencia, grabada en mi piel. Encontré una nueva familia, y mi silencio, por primera vez en mucho tiempo, ya no era de soledad, era de paz. Pasaron meses en los que la vida encontró un nuevo ritmo, una nueva paz. Estaba en el gimnasio, en una tarde como cualquier otra. El aire olía a esfuerzo, y el sonido de los guantes en el saco de boxeo era como una música familiar. Observaba a Leo entrenar, sus movimientos ahora más precisos, más inteligentes. Sentía un orgullo silencioso, un calor en el pecho, que hacía mucho no sentía. Fue entonces cuando la puerta del gimnasio se abrió bruscamente, dejando entrar una luz fuerte que hizo que todos se detuvieran por un instante. Y en medio de esa luz estaba él, Javier. No estaba solo. Traía consigo a 2 personas, un muchacho y una chica, y el muchacho sostenía una cámara grande, apuntada hacia adentro, como un cazador invadiendo un bosque. Me vio en mi rincón y esbozó una amplia sonrisa, caminando en mi dirección con una energía que parecía no caber en el lugar. No parecía un hijo arrepentido buscando reconciliación. Parecía un productor que acababa de encontrar la locación perfecta. «¡Papá, te encontré!», dijo en voz alta, mirando a su alrededor con un brillo en los ojos. «¡Qué lugar, qué cosa más auténtica! Perfecto para lo que tengo en mente». La palabra auténtico sonó como un insulto. No estaba viendo a las personas, el esfuerzo, el refugio que ese lugar era para mí. Estaba viendo un escenario, un fondo para la historia que quería contar. No me abrazó ni siquiera preguntó cómo estaba. Ignorando las miradas curiosas de los jóvenes luchadores, se sentó frente a mí, mientras su equipo posicionaba la cámara discretamente a cierta distancia. Se inclinó, con la voz baja ahora, pero vibrando de euforia. «Papá, tuve una idea genial, una idea que va a cambiar todo para mí, para nosotros». Y entonces comenzó a hablar, usando esas palabras de nuevo. Narrativa, potencial viral, documental. Quería contar mi historia, la historia de El Silencioso. Hablaba con una pasión que me asustó.
describiendo cómo mi vida, mi dolor, era un producto de un valor incalculable en el mundo de hoy. Realmente creía que me estaba ofreciendo una oportunidad de oro. Voy a producirlo todo, papá. Una serie, un podcast, va a ser gigante. Continuó con los ojos brillantes. Solo necesito una cosa de ti. Necesito que me lo cuentes todo. La verdad cruda, ¿sabes? Los dolores, lo podrido, las noches que pensaste que no ibas a aguantar. La lucha final, la lesión que te sacó del ring. Necesito el drama, tu alma en el guión. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el estómago. No quería mi historia para entenderme, para conectar conmigo. Quería mi tragedia porque la tragedia vende. Me estaba pidiendo que abriera mis cicatrices más profundas y sangrara frente a un micrófono para el entretenimiento de otros. Y entonces vino el golpe de gracia. Bajó aún más la voz, como si me estuviera contando un secreto. Y... claro, para darle el impacto visual necesito la máscara, la original, aquella de tu última lucha. Lo dijo con una naturalidad terrible, como si estuviera pidiendo una taza de azúcar. La máscara, la reliquia raída, manchada de sudor y sangre, guardada en el fondo del armario junto con los recuerdos de Sofía. El símbolo de todo mi sacrificio. Para él no era sagrada. Era un objeto, un fetiche, el elemento principal para la promoción de su proyecto. No quería mi legado, quería mis accesorios. Durante todo el tiempo que habló permanecí en silencio, solo observando, y en medio de toda esa euforia, de esa planificación de producción, noté lo que faltaba. En ningún momento preguntó, «Papá, ¿cómo está tu cadera?». Ni una sola vez dijo, «Perdóname por ese día en el hospital». No tocó el tema de su ausencia, de su abandono. Era como si ese evento nunca hubiera ocurrido. La herida que abrió en mí había sido convenientemente borrada de su memoria, barrida bajo la alfombra de esta nueva idea, genial que en su cabeza lo resolvería todo. Yo ya no era un padre al que le debía una disculpa, era un personaje. Terminó su discurso con la frase que selló la distancia entre nosotros. Con una sonrisa confiada, puso su mano en mi hombro y dijo, «Piénsalo, papá, este será mi gran proyecto, será nuestro regalo». La palabra «nuestro», ¿cómo se atrevía? Y la palabra «regalo». ¿Un regalo para quién? Para él, para su carrera, para sus redes sociales. Un regalo envuelto con mi dolor, con mi historia, con mi alma. Miré el rostro animado de mi hijo, y luego los rostros silenciosos y respetuosos de mis muchachos del gimnasio, que observaban todo en silencio. Un abismo se abrió entre los dos mundos. Miro hacia el ring. Leo se mueve con una garra que me llena de un orgullo que no sabía que todavía era capaz de sentir. Cada gota de sudor que cae de su frente a la lona es real. Cada respiración agitada es honesta. Es el sonido y el olor del esfuerzo de verdad, de la lucha que no se finge. Este es mi mundo ahora, un mundo de sustancia. Entonces giro mi rostro y veo a mi hijo, Javier. Gesticula a su equipo, apunta la cámara, encuadra mi rostro, busca el mejor ángulo. Él no está en el mismo lugar que yo. Está en un estudio de grabación imaginario, y yo soy su principal objeto de escena. Una parte de mí, la parte que todavía es padre por encima de todo, me susurra que diga que sí, que acepte. Quizás este sea el único lenguaje que él entiende. Quizás, si cuento mi historia a su manera, con la música dramática y los cortes de cámara que él quiere, un pedazo de la verdad logre atravesar la pantalla y tocar su corazón. Quizás sea mi última oportunidad de construir un puente sobre el abismo que nos separa, aunque sea un puente frágil, hecho de material digital. ¿Acaso un amor imperfecto, una conexión superficial, es mejor que el silencio y la distancia completa que existe entre nosotros ahora? Pero entonces pienso en la caja de madera guardada en el fondo de mi armario. Pienso en la máscara, con el desgarro cerca del ojo, la marca del golpe que terminó mi carrera. Y más importante, pienso en el diario de Sofía. Pienso en sus palabras, escritas a la luz de una lámpara, llenas de miedo y de un amor silencioso. Entregarle esto a Javier sería como profanar una tumba. Sería permitir que la angustia de mi esposa se convirtiera en un momento emotivo en un podcast. Sería dejar que mi sacrificio fuera editado y transformado en entretenimiento. Sería la traición final no a él,
sino a nosotros, a mí y a Sofía, y pienso en la otra opción, decir no, una palabra simple, silenciosa, pero más poderosa que cualquier golpe. Decir no sería proteger mi historia, sería mantener la dignidad de todo lo que Sofía y yo construimos. Sería el último acto de El Silencioso, defendiendo su legado no con los puños, sino con la negativa. Pero ese no también sería quizás un muro definitivo entre mi hijo y yo. Sería renunciar a él de una vez por todas. ¿Y acaso un padre renuncia de verdad a un hijo? A los 79 años me encuentro en la lucha más difícil de mi vida, y los dos adversarios viven dentro de mi propio pecho, mi orgullo y mi amor. Mi mirada vuelve al ring, a Leo. El muchacho entrena con el corazón, pero también con la cabeza. Escucha, aprende, respeta. Me doy cuenta, en ese instante, de que ya estoy construyendo un legado vivo, que respira, que suda, un legado que no necesita cámaras ni likes. Se transmite en conversaciones al oído, en consejos dados en la esquina del ring, en el respeto que veo en los ojos de estos jóvenes. Ellos no admiran a la leyenda, escuchan al hombre. Quizás el verdadero legado no es una historia bien contada, sino una vida bien vivida, cuyo ejemplo inspira a otros a vivir mejor. Me vuelvo de nuevo hacia Javier. Está tan absorto explicando a la chica de su equipo cómo quiere la iluminación, que ni siquiera se da cuenta de que lo observo. En su rostro no veo maldad. Veo algo que quizás es peor. Un vacío. Una desconexión total con lo que es real, con lo que tiene peso. Él es un producto de su tiempo, un tiempo de apariencias, donde lo que importa no es sentir, sino publicar lo que se siente. Mi hijo, el hombre por el que recibí golpes toda la vida para que él no tuviera que luchar, se ha convertido en un extraño para mí, un extranjero en mi mundo de dolores reales. Finalmente deja de hablar con su equipo y sus ojos se encuentran con los míos. El ruido del gimnasio parece desaparecer. El mundo se resume a nosotros dos, mirándonos a pocos metros de distancia. Mantengo mi rostro sereno, impenetrable. Me pongo por última vez mi vieja máscara invisible, la máscara que no deja traslucir el dolor, la duda, la decisión. Y por primera vez veo vacilar la confianza de Javier. No puede leerme. No soy un personaje que él pueda dirigir. Soy su padre. Y el silencio que se instala entre nosotros es más tenso y más pesado que cualquier silencio antes de una lucha final. Rompo nuestro contacto visual. Miro a Héctor, el dueño del gimnasio, que observa todo desde lejos con respeto. Hago un pequeño gesto con la cabeza en dirección a la botella de café que siempre mantiene caliente para mí. Es una acción pequeña, cotidiana, pero es una elección. Estoy eligiendo mi mundo, mi nueva familia, mi paz. La historia de una vida no es un producto para ser consumido, sino un legado para ser comprendido. Quizás la mayor fuerza de un hombre que pasó la vida ocultando el rostro sea, finalmente, negarse a vender su alma. ¿Esta historia también tuvo sentido para ti? Me levanto lentamente, apoyándome en mi andadera. No le digo una palabra a Javier. Solo comienzo mi lenta caminata en dirección al café, en dirección a Héctor. Dejo a mi hijo atrás, en medio del salón, con su cámara y su equipo. Lo dejo con mi silencio. Si él va a entender lo que este silencio significa, eso no lo sé. El perdón, quizás, no es darle a una persona lo que quiere. Quizás es proteger lo que es más sagrado, incluso si es necesario protegerlo de la persona que más amas en el mundo. Dime, ¿tú habrías perdonado? ¿Habrías entregado la máscara?